finalmente el más juvenil de la mesa, Gabriel Hackman. Gabriel es psiquiatra del Hospital Ramos Mejía y del Hospital Laura Bonaparte, y actualmente está coordinando los servicios de urgencia y de internación en el Hospital Laura Bonaparte, que nos va a hablar de la dimensión simbólica de la accesibilidad de los usuarios, los obstáculos y conceptos. La verdad es que para mí es en serio un honor y una fiesta. Yo no tengo una visión tan optimista como quienes abrieron la mesa, porque la verdad es que nos dedicamos a esto hace muchos años y esto sigue siendo un problema serio. Digo, la única visión optimista que me da, sí, es que cada vez somos más los que nos ocupamos del problema. Digo, ya dejó de ser un problema de unos poquitos y ahora ya somos unos pocos, por lo menos. Que como dijeron en la apertura, la Ley Nacional de Salud Mental enmarca, fija el marco legal de las políticas de adicciones en relación a una cuestión sanitaria. Hace muchos años planteábamos el problema de consumos como una cuestión de 4S con Dobón, lo planteábamos como un problema sanitario, social, subjetivo y de segregación. Y la verdad es que la Ley Nacional de Salud Mental de alguna manera nos da el marco simbólico y la posición simbólica de que esto es definitivamente un problema que nos incumbe a quienes nos dedicamos a la salud y a los cuidados. Ya estaba adelantado por la 448 en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso por la Ley 153 de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo que no soy tan optimista, porque a pesar de que estamos todos nosotros trabajando en este tema hace mucho tiempo y dejando mucho esfuerzo en nuestras vidas, la verdad es que todavía siguen faltando muchos de los dispositivos que pensamos y que planteamos como necesarios hace muchos años, y sigue faltando mucho presupuesto. Pero la verdad es que el ímpetu y la juventud de Guido Revale, y que esto esté encima de la mesa y que sea cada vez más masivo, también me hacen pensar que podemos encontrar un camino y ir transmitiéndole a las nuevas generaciones lo que hicimos y lo que entendemos que resta por hacer. Solo con esto voy a pedirle a Alberto Trimboli que nos ilustre un poco con todo su recorrido. Alberto. Gracias, Edgardo. Muchísimas gracias. Y doy fe del trabajo que sos uno de los que, digamos, ha puesto mucha energía y fuerza en el abordaje de esta problemática también desde hace muchísimos años. Agradezco a los organizadores del Congreso porque hace falta que se genere dentro del sector de la salud. Yo creo, coincidiendo también con Edgardo, y con Guido, en que ha ido, digamos, avanzando dentro del sistema de salud el abordaje, pero yo no sería tan optimista, digamos, al contrario, yo soy un quejoso, me vengo quejando hace décadas, ¿no? Y así, de a poquito, uno va, digamos, dejando algunos granitos, ¿no? Algunas cositas que después se van tomando y se van agrandando. Entonces, yo lo que creo, y coincido totalmente con Edgardo, en que es un colectivo totalmente excluido, yo lo llamo desplazados, digamos, porque no son descartables, son desplazados, se dejan a un costado, y después viene otro sector y se aprovecha de que el sector de la salud no se hace cargo como todos quisiéramos, digamos, ¿no? Uno lo ve en el hospital. Yo hace, bueno, casi 4 décadas que estoy en diferentes hospitales, 30 o más en el Hospital Álvarez, y uno lo nota como no se lo considera un paciente, una persona que sufre, que tiene un problema de consumo. Se lo considera otra cosa. Algunos los consideran delincuentes, otros los consideran viciosos, otros los... Bueno, todo menos un paciente, ¿no? Yo también acá hago una diferenciación, ¿no? Porque hay algunos que dicen son pacientes y otros son usuarios. Para mí son las dos cosas. Son usuarios del sistema de salud pública, y son también
pacientes cuando uno los está atendiendo. Y a mí me parece que esta palabra es importante, y más en este campo de los consumos problemáticos, porque si no son pacientes, son otra cosa y cualquiera puede hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Yo creo que las nuevas generaciones, y esto lo veía hasta hace 3 meses en el hospital, ahora me entero igual, pero que los jóvenes, las nuevas generaciones de profesionales, están muy interesados en el tema. Y lo ven de otra manera, y lo estudian, y también lo ven con una mirada sanitaria de derechos, pero también intersectorial, porque ninguna problemática tiene que ver con un solo sector. Esto es con todos y no podemos dejar de lado a nadie. Pero si hablamos de accesibilidad, debemos hablar de la Ley Nacional de Salud Mental, que para mí es la mejor ley del mundo, porque tiene una perspectiva de derechos y porque los que transitamos los hospitales, los centros de salud, sabemos que no le falta nada. Anoche tenía una charla para la Facultad de Abogacía de la UBA y los abogados se sorprendían, porque a mí me sorprendía que los abogados no la conocieran, digamos, o que repitieran esas cosas que se vienen repitiendo desde hace 10 años y medio. Pero yo decía que el sistema de salud con los otros sectores, pero fundamentalmente con la justicia, me parece que ahí tenemos todas las herramientas. Es decir, digamos, la justicia no tiene que intervenir hasta que un equipo de salud pueda llegar a pedirlo por ahí para una internación involuntaria o para justamente un recurso de amparo cuando se están violando los derechos de las personas, digamos, ¿no? Somos complementarios. La justicia tiene que quedar totalmente aparte, salvo cuando el equipo de salud o la comunidad va y le pide que responda por restitución de derechos. Entonces, antes de hablar de la ley de salud mental, debemos decir que la accesibilidad tiene que ver con la forma en que los servicios se acercan a la población, se acercan a la comunidad. Por eso es importantísimo eliminar las barreras. Las barreras, como se dijeron, hay barreras económicas, simbólicas, pero también hay barreras concretas que muchísimo se ve en el sector de la salud. Esto uno lo ve, digamos, prácticamente no hay servicios de salud mental que aborden la problemática. Esto es así. Digamos, no sé si alguien se va a enojar, pero el ejemplo concreto es el Hospital Fernández, que hay un servicio de salud mental y un servicio de toxicología que dirige Carlitos Damín y que se hace cargo de esa problemática. No solo con toxicólogos, tuvo que incluir psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, digamos. Es como medio raro, digamos, ¿no? Y uno lo ve también todo el tiempo en el hospital, ¿no? Cuando recibe prácticamente así como si vienen con la historia clínica así, ¿no? Cuando una persona consulta por cualquier cosa, por un problema de pareja, por cualquier cosa, digamos, ¿no? Bueno, por cualquier tema de salud mental, y apenas le dice, me fumé un porro en el año 64, paran todo, y vienen un adicto, ¿no? Es algo que uno lo ve, y yo creo que no hay nadie de los que estén acá que pueda decir que esto no sucede todos los días. Yo lo que digo siempre es que ojalá de acá a algunos años los dispositivos para los consumos problemáticos hayan desaparecido, la mayoría, que solo queden algunos para casos muy complejos, donde se necesita muchísimos más recursos, pero eso va a querer decir que las personas con consumo problemático han sido consideradas personas que debe abordar el sistema de salud mental, y que, bueno, es decir, lo que quiero decir es que eso va a querer decir que cualquier persona puede consultar a un servicio de salud mental y va a ser atendido. Nosotros los profesionales somos parte de la sociedad,
Y en la sociedad lo que tenemos es como esto de las representaciones sociales, que es muy importante el tema acá. Nosotros, las representaciones sociales son cómo una sociedad se pone de acuerdo para abordar un determinado tema, para ese imaginario. Y para nuestra sociedad, no solo acá, sino en el mundo, es que para nosotros las personas que consumen son delincuentes, son pobres, son violentos, ¿sí? Y entonces no merecen el acceso al sistema de salud. Por eso la mayoría de los tratamientos tienen que ver con la internación, cuando la internación debe ser el último recurso, ¿sí? La mayoría de las veces es el primero. Y esto no puede ser. Entonces, volviendo a la Ley Nacional de Salud Mental, lo que debemos, y acá no voy a decir nada nuevo, pero está bueno siempre repetirlo porque, bueno, el día que no se repita más es porque se está cumpliendo todo. El abordaje debe ser intersectorial, debe ser interdisciplinario, con dispositivos con base en la comunidad, es decir, ahí donde la persona se enferma, ahí hay que abordarlo, ahí hay que ayudarlo a la curación, y fundamentalmente con perspectiva de derechos. Y la red tiene que haber una red de dispositivos. Y acá, digamos, también lo voy a decir, está el sistema de salud por un lado, está desarrollo social, según donde, por otro lado, digamos, es como que no hay un encuentro, ¿no? La verdad que, y uno tiene que hacer redes informales todo el tiempo. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? Si las redes informales funcionan, es decir, hola, Juan, mira, hay una persona acá que no tiene vivienda, necesito un subsidio para vivienda. Hola, Carlitos, Damián, mira, acá hay una persona que quiere hacer un tratamiento, pero antes hay que hacer una desintoxicación. ¿Por qué funciona eso? Bárbaro. Y cuando uno lo manda con un papelito y con toda la... puede tardar, digamos, meses, o tal vez nunca tiene ese derecho. Digamos, a mí me parece que las redes deben organizarse. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, me parece que tiene todas las herramientas. Yo creo que en algún momento hay que empezar a fortalecerlo, digamos, ¿no? Porque lo que, digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene eh, lo que se llamaba antes el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene trabajadores impresionantes en el territorio, tiene los mejores profesionales de la salud mental del mundo, y tiene todos los recursos, digamos. ¿Por qué no podemos organizarnos, trabajar intersectorialmente y dar la posibilidad de que las personas con consumo problemático y de salud mental, porque es lo mismo, tengan un acceso, digamos, como podemos tener cualquiera de nosotros? Entonces, los dispositivos con base en la comunidad son los equipos territoriales, como decía antes, los centros de atención primaria de la salud, tiene que ver con la atención ambulatoria, la atención domiciliaria, las guardias, las 24 horas, los hospitales de día, los centros de día, pero también las organizaciones sociales, las instituciones, los clubes, las cooperativas, las escuelas, todos. Eso es lo que la Ley Nacional de Salud Mental nos dice. No, no hay un solo sector, y de esa manera lo que estamos haciendo es dilapidando recursos y atender mal a la gente. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho los profesionales de la salud mental, sobre las representaciones sociales, el prejuicio, el estereotipo, el estigma, que funciona, digamos, como partes de la sociedad. La sociedad, como decía antes, tiene un imaginario, que es este del adicto delincuente, y eso muchas veces como funcionarios lo replicamos como profesionales, lo replicamos como maestros, lo replicamos. Entonces, es un trabajo enorme que tenemos que hacer, digamos, avanzando hacia ese lugar, que creo yo que va a costar, porque lo que más cuesta no es tener recursos, sino cambiar la cabeza. Entonces, también, ¿no?, tiene que ver esto con la creación del enemigo.
Es decir, todas las sociedades necesitan inventar como un basurero donde meter todos los males de la sociedad. Esto es así. Entonces uno ve en las noticias cuando hay digamos, un delito, cuando hay algo, siempre le preguntan, ¿y estaba drogado? Y la persona, a veces la víctima, dice, qué raro, no parecía drogado. Digamos, lo metemos siempre, y entonces estamos todo el tiempo asociando el delito con los consumos, con el narcotráfico, que no tiene nada que ver con todo esto. Y después usamos terminología nosotros mismos, que la verdad que parecemos tontos, digamos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la droga entró a la escuela. Yo no sé si nos Alberto, deten... Sí, perdón, te vamos queda a un pedir si ratito. vas como redondeando la idea, dale, porque Vamos, estamos, ¿no? dale. Vamos cerrando. La droga entró a la escuela, la droga avanza, ¿no? Como una sustancia inanimada, como una cosa inanimada puede ir y avanzar, digamos, ¿no? Entonces, me parece, o la llamamos la maldición, o el castigo, o es una catástrofe, todos términos que la verdad que no hacen más que confundirnos. Y después, por supuesto, digamos, el resultado de todo eso, el tratamiento es el encierro. Digamos. Yo hago una diferenciación entre encierro e internación. Una internación, todo el mundo sabe lo que es un recurso terapéutico para una persona que tiene una situación que amerita, digamos, estar cuidado, hospitalizado. En cambio, el encierro es cuando una persona está encerrada sin necesidad de estarlo. Y en nuestro país sabemos que hay 8.000 personas con un promedio de 8 años de encierro, digamos, por problemas que no son de salud mental, entran por salud mental y después finalmente quedan ahí por esta desarticulación que existe entre el sistema de salud, entre lo social, lo laboral. Bueno, voy a cerrar acá antes de que Edgardo me lo repita. Soy un soldado, digamos, y hago caso. Y bueno, ¿y el resultado cuál es de todo esto? La estigmatización por parte de la sociedad y la exclusión del sistema de salud, que siempre me van a escuchar decir esto. El sistema de salud me parece que tiene una deuda enorme con este colectivo, y entre todos y todas creo yo que tenemos que avanzar. Gracias, Edgardo, y disculpa si me excedí un poco. Buenísimas tus palabras, muchísimas gracias. Nada, impecable, buenísimo. Ana, te voy a pedir si nos hablas, si nos dirigís las palabras. Ahí estás desmuteada. Bueno, sí, sí, claro, acá estoy, ahí me desmuteé. Bueno, no sé si estuvieron en la mesa inaugural, para los que no, buenos días a todos y todas, muchas gracias, agradezco enormemente a los organizadores a convocarme que me convocaron a esta mesa, sobre todo para aprender. Ahí ya estuve aprendiendo de Alberto, digamos, y seguro todos los compañeros de esta mesa van a tener mucho para contar sobre su trayectoria. Y bueno, el Congreso veo que tiene temarios muy, muy importantes, pero en relación a esta mesa y desde el espacio que ocupo actualmente, como decía Edgardo, desde la Dirección de Atención Primaria, el trabajo para la restitución de los derechos a personas con consumo problemáticos es arduo y súper necesario. Y desde este espacio, claramente que enfocamos, y todo el tiempo lo hablo con Guido, y bueno, es cómo trabajar y cómo fortalecer las redes. Así que bueno, ahí Edgardo también como gran conocedor también del tema, seguramente te estaremos convocando como para también trabajar sobre algunos puntos que sé que ustedes tienen muy, muy trabajado en el territorio donde están llevando adelante sus acciones, su práctica. Traigo de nuevo el tema de la pandemia porque, como decía Alberto, y quizás también hay como algunas opiniones que son más optimistas, otras que no lo son. Lo de la pandemia
que nos atraviesa como sociedad, yo creo que también nos dio un montón de oportunidades y un montón de vinculaciones nuevas, de actores, y quizás también a nuestros sistemas, particularmente el sistema de salud, nos atravesó en toda nuestra identidad, en nuestro ser, nuestro hacer, nuestras prácticas. Así que no sé si es optimismo o no, pero ciertamente podría ser una oportunidad también para revisar un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca en esta mesa, ¿no? El tema de los padecimientos mentales, tal como lo menciona la ley nacional, son muy prevalentes en la sociedad y van en aumento. Consumo de alcohol, más del 50% de la población, tabaco, 30%, consumos de todo tipo, consumos de medicamentos psicofármacos, marihuana, cocaína, pero también son prevalentes otros consumos que no tienen que ver con sustancias, y tiene que ver con la modernidad, con nuestra forma de vivir en nuestra época, ¿no? Y nuestra forma de posicionarnos también políticamente ante este momento, esta época. La pandemia también generó mucha visibilización a lo que ya sabíamos, ¿no? Los motivos de consulta, angustia, miedo, ataques de angustia, digamos, ¿no? Y también se tuvieron que montar algunos otros dispositivos que tenían que acompañar actividades y prácticas de los efectores. Salud mental escucha, que seguramente ayudó muy mucho en lo que es la articulación de los distintos niveles de atención para distintas problemáticas. Lo resalto porque fue un trabajo y es un trabajo muy importante. Luego, el dispositivo, por ejemplo, el Acercate, ¿no? El dispositivo territorial, que Guido lo conoce muy bien y que lo lleva adelante. Este dispositivo que trabajó en plaza, ¿no? Y que trabajó luego se tuvo que extender su práctica hacia los paradores, ¿no? Para apoyar efectores, estrategias locales, específicamente en relación al consumo de sustancias y también favoreciendo la accesibilidad al sistema en personas en situación de calle. Traigo porque también hay como esta cuestión de la pandemia de otras cosas posibles, ¿no? Y de otras estructuras, de otras formas, y creo que es muy importante como también reconocerlas. Y aquí es donde también pensar la atención primaria como una estrategia de cuidado esencial, no de atención, ¿no? De cuidado esencial, ¿no? Y no solo de los efectores del primer nivel de atención, sino un cuidado esencial en cada uno de los niveles. Acá lo escuchaba Alberto también hablar de todos los niveles, de todos los efectores. El cuidado esencial que cada nivel pueda aportar en lo que es esta problemática es clave, porque permite materializar una integralidad entre los niveles, y más todavía, va a tener mayor alcance si lo podemos hacer en forma intersectorial. Para la atención primaria es evidente, quizás no sé si para todos los niveles, y esto también es un punto para problematizar, que el cuidado siempre inicia en la comunidad. Siempre inicia en la comunidad, inicia con sus activos comunitarios, con los equipos de salud en primer nivel, los efectores de primer nivel construyen enlaces con la comunidad. Y eso también permite estrategias que organizan en dicho territorio y que son posibles de fortalecer todavía y de intensificar. Y este es un concepto fundamental para la red de cuidados. El eslabón de la red siempre inicia en la comunidad. Y es allí donde, si vamos a trabajar, y tenemos que trabajar y fortalecer las políticas de prevención, es donde tenemos que asentar todavía más nuestras estrategias. Bueno, como mencioné, la Ley Nacional de Salud Mental muestra, ¿no? Las adicciones deben ser abordadas desde las políticas de salud mental. Pero no es un problema médico, no es solo un problema médico, es un problema social. Y deja y con cercanía. Yo formalizó un paradigma. Y hay un camino, ¿no? En la adaptación de la estructura y de los procesos de trabajo desde salud
a esa imagen objeto que hay que compartirla, hay que construir una imagen compartida todavía, ¿no? Ese camino de lo simbólico y las representaciones que comentaban. Esta ley vino a oxigenar un poco, ¿no? Y a relajar un poco a quienes vienen trabajando hace mucho tiempo para que suceda, pero nos pone todavía en perspectiva y en oportunidad para pensarnos desde salud y problematizar la accesibilidad actual que tiene nuestro sistema. Y la accesibilidad al poder abordar el proyecto de cuidado desde la red de actores y efectores que conforman y que participan en lo que es el campo de la salud, ya no desde el sistema de salud, el campo de salud donde nos vamos juntando todos los actores y todos los niveles también para poder participar en este cuidado. Y en este proceso, el abordaje más cercano y territorial en la temática de la salud mental y de los consumos problemáticos, tenemos que trabajar en la estrategia de reducción de riesgos y de daños, y el trabajo en cercanía es fundamental y necesario porque se reconocen y se viven las condiciones en las que transitan su vida las personas con consumos problemáticos. Y solo es posible cuando estás en cercanía y cuando puedes articular esa práctica y situarla en ese contexto. Es un abordaje situacional, que seguramente es diferente de un territorio que otro. Una cercanía no es lo mismo, tiene una historia, tiene una cultura, tiene un formato diferente en cada uno de los lugares. Entonces es un abordaje además situacional, donde puede haber algunos lineamientos generales, pero claramente hay un reconocimiento de ese campo, y necesariamente tiene que ser abordado en situación con los actores territoriales. Entonces, desde esta perspectiva, la dimensión de prevención y sus prácticas, de direccionarla, facilitando, colaborando, articulando, promoviendo integración de las personas, fortaleciendo las habilidades de las mismas personas, reconociendo al sujeto como un sujeto activo que participa de su propio cuidado, ¿no? Con sus distintos grados de autonomía, distintos grados de voluntades, pero siempre haciendo partícipe esa persona con el sistema de salud y acordando cuál es la mejor forma de escucha, la mejor forma de seguimiento, la mejor forma de acompañamiento, el mejor tratamiento, y trabajar en conjunto esa construcción de la accesibilidad. Seguramente las personas van a valorar diferente algún grado o alguna dimensión de estas dimensiones que componen la accesibilidad. Pero bueno, este es un proceso como muy artesanal, ¿no? Así planteado, es muy artesanal y muy particular, que requiere de mucha vinculación y acompañamiento, y materializarlo en el sistema de salud implica poner foco, y que nuestros equipos de salud pongan foco en la accesibilidad, en la reflexión y en la problematización de la accesibilidad, con un objetivo, ¿no? La restitución de derechos es un eje fundamental en todo el camino que todavía nos queda por recorrer desde el sistema de salud y en forma intersectorial. Ahí leía el Estudio Nacional de Población del 2017 de Sedronar, de la población de 12 a 65 años, ¿no? Y ahí hablaba también de la accesibilidad, y sobre todo con una perspectiva de género y analizando la accesibilidad de las mujeres. Muchas de ellas ya llegan con periodos más de mayor grado de adicción, ¿no? Como más tardíamente de lo que sería deseable, ¿no? Y lo hace a dispositivos que a veces no son de salud, ¿no? Que tienen que ver más con otras comunidades terapéuticas, otros centros de alcoholismo, no sé. Y ahí es como que uno le dice, bueno, qué importante es trabajar la intersectorialidad en todos los recursos que existen, los comunitarios, los de otros ministerios, ¿no? Para potenciar el acceso al acompañamiento. Y hay entonces muchas oportunidades, uno las ve, y desde acá, desde el Ministerio, facilitarlas, creo que sería nuestro camino, nuestra función. Hay mucho por ustedes han dado, hay mucho por ustedes que conocen. Sí. Ana, como redondeando, que ya van más de 12 minutos.
Bueno, ya estoy redondeado. Hay mucha, y quiero decir, no sé, cómo fortaleciendo los activos comunitarios ya existentes, las redes, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios, todo lo que es temática de habilidades de abordaje comunitario, capacitando también a otros equipos de salud que no tienen lo matricial, ¿no? La expertise en el abordaje de adicciones, pero que sí son parte de lo que es el equipo de salud en primer nivel de atención. Ana, te muteaste. Había que terminar, pero no, sí. Ahí está. Ahí estás, dale. Sí. No, decía, Dale. fortaleciendo mucho las capacidades, las habilidades, el paradigma de la salud mental comunitaria, cómo trabajar, invitar también a todos a poder trabajar en ese tipo de capacitaciones, hacer la vinculación, pero ya formalizada también, del sistema de salud comunidad, del primer nivel, segundo nivel, desarrollar herramientas que nos permitan formalizar la referencia y contrarreferencia, no solamente del sistema de salud, sino con otros efectores que son extrasalud, ¿no? Creo que es fundamental esto, si se puede hacer informalmente, sí se puede hacer formalmente, y hay que elaborarlo. Bueno, creo que los trabajadores sí tienen un rol muy sustantivo en la tarea de problematizar. La necesidad de trabajar con problemas y no con soluciones es fundamental porque analizar y problematizar implica reconocer las causas de esa inaccesibilidad. Entonces nos permite pensar otras acciones, no pensar desde la solución, sino pensar analizándolo, porque esto es lo que nos permite trabajar quizás un modelo de atención un poco más accesible, más abierto, pensar los equipos de salud, su propia organización, su propia gestión del territorio. Entonces, creo que para ir cerrando, Edgardo, sí, muchas preguntas, yo querría preguntar muchas cosas, pero bueno, tenemos muchos desafíos y decir, de acá del Ministerio queremos acompañar la formalización de esa red, que tanto creo que va a evitarnos muchos trabajos innecesarios porque la vinculación informal hace que uno que conoce pueda derivar a alguien a otro conocido, y acá es necesario que todos tengan el mismo derecho de acceso a la salud. Bueno, nada, me quedo por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Creo que todos escucharon. Ana es la directora general de atención primaria y nada, sus títulos y honores los leímos hace un rato. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pedirle a Carlos, que nada, también es un antiguo en la casa y un antiguo en la temática, que nos ilustre un poco con su experiencia, por favor. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, bárbaro, sí, porque habíamos tenido problemas al principio. Bueno, agradecer primero la invitación. Me siento acá parte de un equipo, el equipo es el Centro Carlos Gardel, y siento que estoy representando a ese equipo. Y aparte de representar a ese equipo, me siento representante de todos los trabajadores que hace muchos años venimos trabajando en esta temática específica y soportando muchos fracasos, alegrándonos por muchos triunfos, pero permanentemente en un estado permanente de lucha para lograr que finalmente el tema de los consumos problemáticos se inscriba definitivamente en el campo de la salud mental. Bueno, primero quisiera enmarcar el concepto de accesibilidad, fundamentalmente a partir de lo que se entiende por derecho a la salud. Uno puede pensar que la accesibilidad es un recorrido, es un punto que nos lleva desde un inicio de vulneración, toda situación en la que el sujeto no se sienta amparado por el Estado constituye un punto de vulneración, hacia un punto de garantía y concreción específica de los derechos. La accesibilidad no tiene nada que ver con abrir puertas. Uno puede abrir una puerta de un manicomio y dejar 30, 40, 50 años a una persona ahí adentro, y uno no podría decir que no ha tenido accesibilidad, en el sentido de que no entró un dispositivo. Quiero decir con esto que la accesibilidad tiene que inscribirse en un paradigma particular para ser entendido. No hay posibilidad de no tener accesibilidad. El tema es pensar a dónde se accede y para qué cosa. Por ejemplo, cuando gobernaba, o cuando por lo menos
el campo de la salud mental estaba determinado por el sistema manicomial, se podía entrar muy fácilmente a un manicomio, contener la orden de un juez, contener de alguna manera o por lo menos arrogarse la potestad de hablar por el otro, inhibiendo toda posibilidad de que ese otro sea autónomo, se podía hacer entrar perfectamente a una persona al sistema manicomial. Es decir, y puedo citar una cantidad de ejemplos por los cuales también había accesibilidad en otro tipo de paradigma, pero el tema es hacia qué lugar nos conducía esa accesibilidad. Bien, decía entonces que la accesibilidad se inscribe como uno de los derechos primarios, derechos fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que se llaman los derechos de primera generación. Esos derechos que son sustanciales para el ejercicio de la vida y para procurar en esa vida un goce más o menos aceptable de un bienestar. Ahora, dicho esto, la ideación en sí misma no conlleva su cumplimiento. Eso implica que tiene que haber un agente que sea responsable de la concreción de ese derecho. Ahora, ese agente es el Estado, que tiene a su cargo la tarea de garantizar condiciones dignas de vida y de acceso universal e igualitario a cualquiera de los bienes necesarios para su bienestar, entre ellos los servicios de salud mental, responsables de la promoción, protección y recuperación de la salud en todos sus niveles y a todos los habitantes del territorio nacional. Subrayo que el sistema o la accesibilidad tiene que ver con la promoción, la protección y la recuperación. Todo ese tránsito es la accesibilidad, no es solamente el punto de entrada. La accesibilidad tiene que ver con que un sujeto logre recuperarse de aquellas dolencias que implicaron que tuviera que demandar al Estado para que el Estado, a través de sus servicios, lo asistan. Debe entenderse entonces el concepto de accesibilidad en el marco de lo que acabo de expresar, como el resultado de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ese es el segundo punto que me interesa destacar. La accesibilidad debe entenderse en el marco de una relación. Esto define en su sustancia el concepto de accesibilidad, que por supuesto no es neutro, lo acabo de decir, y debe comprenderse en el contexto del paradigma en el que se aplique, también lo acabo de referir. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, es favorecer el desarrollo pleno del ser humano en su singularidad y orientado hacia el pleno ejercicio de su autonomía. En cierto punto, la accesibilidad es el camino de ingreso a poder recuperar algo de la autonomía que nuestro estado de salud nos ha impedido, ¿no? No nos ha impedido la dignidad, pero sí nos ha impedido, por nuestro estado de sufrimiento, ese ejercicio. Y por lo tanto debemos recurrir a quien pueda reparar aquello para que nosotros podamos tomar nuevamente las riendas de nuestra autonomía. Esto se debe traducir necesariamente, si no es una especie de ideación sin posibilidad de cumplimiento, en elaboración de políticas públicas que estimulen la creación de dispositivos de atención cuyo eje primordial se orienten al logro de la equidad. Acá voy a apuntar algunas cuestiones que, si no llegamos ahí, no hay accesibilidad. La equidad, digo, la justicia social y el goce pleno de derechos. ¿Por qué la equidad? Porque el Estado debe, de alguna manera, empezar a cerrar la brecha que existe entre aquellas personas, por el sistema económico en el que vivimos, gozan plenamente de sus derechos porque tienen la capacidad para hacerlo, por su inserción laboral, social, etcétera, en la vida, y aquellos que están mucho más limitados para poder ingresar a esa garantización de sus derechos. Bien, entonces digo que la equidad debe ser un objetivo central del sistema de salud y representa un desafío que se extiende más allá del sector de la salud. ¿Por qué? Porque no hay equidad si conjuntamente al cumplimiento de la garantía de los derechos de la salud no se cumplen otros objetivos, porque si no es como la frazada corta, trabajamos en un lado, nos destapamos del otro y así tenemos una serie de inconvenientes para poder arribar a un bienestar posible. Ahora, el respeto cuyas normas están contenidas en numerosos instrumentos internacionales, porque los derechos humanos en salud mental se inscriben en el marco de otros derechos, debe contemplar y comprender en su justa medida cuáles son los factores determinantes políticos, económicos, sociales y culturales que inciden a la hora de favorecer su goce pleno o su vulneración. Es decir, tenemos que tener una acabada comprensión
de qué es aquello que facilita la concreción de los derechos y dónde está de alguna manera aquello que hace una dificultad y torna al sujeto en un estado de vulneración de derechos. El concepto de accesibilidad está íntimamente ligado al concepto o a ese par que incluyen los conceptos de inclusión y exclusión. Y debe identificar, entonces decía recién, cuáles son los facilitadores. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un desarrollo contundente respecto de las barreras que impiden el acceso a un bien cuyos derechos le corresponde a cada sujeto, sea cual sea su condición. No nos importa si consume, si no consume, si es alto, si es flaco, si es amarillo, si es negro, no nos importa. Todos ellos tienen alguna barrera si no pueden acceder a esos derechos. La Ley Nacional de Salud Mental viene a corregir y levantar esas barreras, dejando claro en su artículo 4 que los consumos problemáticos son parte integrante e indisoluble del campo de la salud mental. Tenemos que hacer carne esta cuestión. Se viene discutiendo durante mucho tiempo dónde ubicamos ese campo molesto que viene de alguna manera a cuestionar todo un ordenamiento social, político, cultural y económico que viene de alguna manera representado por ese campo donde, como decía Alberto hace un ratito, parece que uno deposita toda la basura que la comunidad construye pero que no quiere ver, que nuestra cultura construye pero no quiere ver. Entonces, socializa los problemas y privatiza sus soluciones en los cuerpos individuales, como si no tuviera nada que ver con la producción de esos fenómenos. El campo de los consumos problemáticos está atiborrado de esas barreras que impiden su atención en el marco del paradigma de los derechos humanos y favorecen su vulneración mediante la aplicación de dispositivos constituidos desde el paradigma tutelar. No hay otro paradigma posible. Estamos en un marco de alguna manera de oposición entre el paradigma de la aplicación de los derechos humanos y el paradigma de la aplicación del sistema tutelar. No hay en el medio absolutamente nada. Es una oposición que una excluye a la otra. No pueden convivir conjuntamente. Ahora, ¿cuáles serían esas barreras que impiden el acceso y goce pleno a los bienes relacionados con la salud mental, incluidos los consumos problemáticos? Siempre tenemos que poner incluidos porque todavía no logramos hacer pasar a nuestra conciencia que cuando hablamos de salud mental inmediatamente incluimos a los consumos problemáticos. No están prestados los consumos problemáticos en el campo de la salud mental. Y por supuesto, como decía la compañera que intervino recientemente, hay muchos otros elementos que forman parte de la problemática de los consumos. Ahora, hay una parte que queda absolutamente dentro del campo sanitario, y esa parte es lo que de alguna manera le da o autoriza al sistema sanitario a intervenir, que es aquello que se constituye como problemático. ¿Por qué como problemático? Porque la ley previó perfectamente que hay un espacio de los consumos que por lo menos no le compete al sistema sanitario, porque no constituyen un problema de salud. Y esto es importante hacerlo notar, porque si no le hacemos pagar al sistema de salud una cantidad de dificultades que no le corresponden. Bien, entonces paso a describir algunas de las cuestiones de esas barreras. Sin el presupuesto necesario, según lo consigna la Ley Nacional 26657 y la 448 de la Ciudad de Buenos Aires, para el campo de la salud mental no hay accesibilidad. Recuerden ustedes que plantear que los derechos son integrales, estamos diciendo que cuando afectamos uno de sus derechos, afectamos todos los otros, justamente porque constituyen un sistema, no es una suma de elementos, es un sistema que cualquier variación que se produzca en alguno de sus elementos va a generar alteraciones en los otros. Sin la creación de dispositivos de segundo nivel que hagan posible romper la lógica inscrita en ese devenir permanente entre el primer nivel y el tercer nivel de atención sin solución de continuidad, que pruebe que efectivamente la internación como dispositivo clínico necesario para el tratamiento es un último recurso luego de probarse que los dispositivos anteriores no obtuvieron los resultados clínicos esperados. Bueno, si eso no ocurre, no hay accesibilidad. No tenemos medida para saber si aún otro dispositivo hubiera sido necesario para que una persona no tuviera que ser internada para resolver lo que en realidad se constituye como un problema, no de su consumo, sino un problema de nuestra inhabilidad y nuestra incapacidad para prestar aquellos servicios que pueden resolver ese consumo. Sin hospitales generales que tengan servicios de internación para personas afectadas en su salud mental,
y o consumos problemáticos, no hay accesibilidad. No puede ser que los hospitales generales, bajo la norma de la derivación, expulsen, porque antes los expulsaban explícitamente. Ahora les expulsan planteándoles a los usuarios que las adicciones están en otro lado. En otro lado, que cuando uno va a esos otros lados, se encuentra con las peores aberraciones que pueda comprender dentro del campo de la tortura y los tratos inhumanos y crueles. Con profesionales que hagan prevalecer por encima del derecho a la salud sus prejuicios morales, religiosos y culturales ante la demanda de personas afectadas por el uso problemático de drogas, no hay accesibilidad. El derecho humano está por encima de cualquier consideración personal. Y cuando nosotros trabajamos en la gestión pública, o cuando trabajamos en la administración pública, en la administración de un bien, que solamente le compete garantizar al Estado, y solamente lo hacemos porque nos transfirió la responsabilidad de ese bien, ponemos nuestro nombre, por supuesto, pero excede la responsabilidad que nos da el Estado a lo que nuestro nombre puede implicar. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos en nombre de otras cosas que están por encima de nuestras propias concepciones. Si no es así, tomemos las decisiones que tengamos que tomar, pero no armemos unidades de atención o consultorios privados dentro del Estado para disputar con el Estado algo que tiene que ver entre las diferencias que tenemos como profesionales de la salud y que nos resistimos al cumplimiento de una ley en la cual nosotros estamos inscritos en su obligación. Sin la participación activa de los usuarios de drogas en el diseño de políticas públicas, donde se tenga en cuenta su opinión, no hay accesibilidad. Yo no entiendo cómo no tenemos dentro de los espacios de planificación a organizaciones de usuarios que puedan traer su experiencia respecto de cuáles son los caminos que hay que andar para poder primero llegar a los puntos invisibilizados, donde las personas siguen consumiendo y fuera del ojo del Estado, con lo cual se pierden la posibilidad de que pueda garantizarles sus derechos a la salud. Segundo, muchas veces están invisibilizados porque el Estado ha constituido en la ley 23737 un Estado amenazante para el usuario de droga, porque es un Estado que lo constituye en el lugar del delincuente. Y eso tenemos que revisar profundamente. Esa forma de plantear el estatuto legal del usuario de sustancia es un impedimento para la accesibilidad. Primero, muchas veces para la accesibilidad a la salud. ¿Por qué? Porque muchos usuarios están obligados bajo pena de que, no sé si se cortó, a ver, ¿hola? No. Te escuchamos. Perfecto, listo. Entonces, estoy redondeando. Entonces, es necesario que nosotros tengamos la opinión de los usuarios. Sin la estrategia específica de estrategias de reducción de riesgos y daños como eje central de las acciones del Estado en la salud mental, no hay accesibilidad. Sin el consentimiento de una relación democrática... Perdón, Carlos, perdón. Le estamos viendo todos el WhatsApp a alguien. Sí, Naila, estás compartiendo pantalla. Hay una persona llamada Naila que está compartiendo pantalla. Naila Cerarols. Si puede dejar de compartir. Por ahí alguien le puede, de ahí, desde la organización, por ahí, no sé cómo. Eso es lo que vamos ahora. Ustedes díganme cuando continúo, si espero que se... Vos ahí. Bueno. Entonces decía, pasé por el punto que me parecía que sin eso no había accesibilidad, que era la participación activa de los usuarios. Los organismos internacionales de derechos humanos, la OMS, en la manda plantea que para producir legislación en términos de salud mental debe inscribirse la opinión específica de los usuarios, de las personas que están afectadas por la problemática de la discapacidad y de la salud mental. Sin el reconocimiento y aplicación pleno y efectivo de los términos de la Ley Nacional de Salud Mental, no hay accesibilidad, por lo que acabo de decir, porque el sistema de derechos humanos es un sistema integrado e integral. Sin el reconocimiento de una relación democrática y respetuosa de los saberes de las distintas disciplinas que componen los equipos de salud mental al servicio de la comprensión integral de las personas con padecimiento mental y adicciones, no hay accesibilidad.
El campo de la salud mental, piensen ustedes, es un campo superior respecto de las pertinencias de cada uno de los elementos y disciplinas que los componen. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la medicina, ni el trabajo social, ni la enfermería está por encima del campo en su conjunto de la salud mental. Por lo tanto, debemos conversar, dialogar democráticamente para inscribir en la solución de un problema todas las áreas que están formando parte de ese problema. Y finalmente, voy a terminar con esto, más o menos estoy dentro del término, aludiendo y parafraseando al doctor Ramón Carrillo, que para mi humilde opinión es el padre de los principios que ordenaron la atención primaria de la salud mental en nuestro país, que dijo en su oportunidad que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Por eso, en la misma lógica que lo plantea Carrillo, me atrevo a decir que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, y frente a la vulneración de derechos de las personas con padecimiento mental y consumos problemáticos que aún siguen ocurriendo incesantemente en nuestro país, las sustancias como causas de alguna patología circunstancial, temporal, son pobres causas. Y mientras los profesionales de la salud sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros, remendones de la personalidad humana. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad, con esta última cita casi bullesca. Muchas gracias. Gabriel, que creo que es el expositor más joven, a pesar de ser un experto de la mesa, y con la particularidad de tener el trabajo en un hospital general y además estar trabajando fuertemente en el Bonaparte. Gabriel, por favor. Bueno, gracias Edgardo, buen día. Buen día para todos. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Un honor compartir esta mesa con colegas de tan amplia trayectoria. Pensaba desde dónde puedo aportar acá mi capital. Yo más lo puedo ubicar en torno a estar trabajando horas y horas en servicios y dispositivos del subsector público hace ya bastantes años y ir construyendo una mirada desde ahí que me permite ir obteniendo algunas conclusiones para poder compartir. Pensaba en estos breves minutos cómo abordar un concepto tan nuclear del sanitarismo como es la accesibilidad a los servicios de salud. Creo que voy a estar ahí alineado y definitivamente en acuerdo con la posición que venía planteando Carlos. Creo que resulta interesante ubicar dentro de todas las barreras posibles que pueden constituirse para la accesibilidad, digamos, o que se constituyen como barreras para la accesibilidad, la dimensión más simbólica, la que tengo interés de traer acá, por ahí pensando en eso, ¿no? En qué conceptualizaciones venimos manejando, es en parte de lo que se viene hablando, y qué a partir de eso termina generando obstáculos para el acceso a los servicios de salud. Esto, para ir como adelantándome, ¿no? Siempre está no hay turno, no se puede acceder, los servicios de salud están saturados, toda esa cuestión más administrativa, nos faltan profesionales y lejos está de resolverse la problemática si creemos que es una cuestión así cuantitativa y no repensamos desde dónde, cómo nos estamos posicionando y cómo estamos pensando la problemática. Yo me parece importante como plantear desde dónde uno habla. Yo hablo como trabajador de la salud estatal. Me parece importante remarcar, más allá de los derechos y obligaciones asociadas con definirse uno como trabajador, pensar que uno está hablando en el contexto de
del Estado y entendiendo el Estado como el garante de derechos a través de las políticas públicas, entiendo y en el caso de la salud, es la obligación nuestra como trabajadores de la salud garantizar el acceso a la salud a las personas que tienen problemas de salud, es decir, en el término más amplio. No, a partir de esta definición, digo, uno no puede definir qué problemáticas atender y cuáles no, sino que tiene que ser como más amplia nuestra capacidad de dar acceso a los problemas que presentan quienes requieren atención por un servicio de salud. Esto ya como para ir definiendo. Bueno, y desde ya que hacerlo desde un marco legal que rige. No, ya se ha nombrado más de una vez lo completa, holística, que es la definición que plantea la Ley de Salud Mental, que desde ya que creo que no hay que seguir como ampliando ese debate, la ley sí, la ley no, que varias veces intenta ponernos sobre la mesa, y que creo, como decía al principio Alberto, es una ley de lo más completa, y es una gran ley que marca un desde dónde muy amplio. Esa crítica, no se puede aplicar la ley porque no están los dispositivos, o la ley no está bien, bueno, creo que hay que empezar a redefinir que el problema en todo caso es qué estamos haciendo nosotros, pero que la ley da el marco para que podamos construir un sistema de salud equitativo y accesible. Entonces, partiendo de esto, lo primero que pensaba en aquello que constituye como barrera es esto que vengo planteando, y haciendo énfasis específicamente en el acceso de las personas que usan drogas, que no es posible que se siga sosteniendo, que siga existiendo la posibilidad de que haya un servicio de salud que defina no atender a personas porque se presentan con un problema asociado al uso de una droga. Digo, esto es taxativo en el texto de la ley, como nombraba Carlos el artículo 4, pero también porque no hay razón, no hay justificación clínica que pueda definir una especificidad por la cual uno puede abstenerse de esa atención y que sea necesaria la constitución de dispositivos específicos de atención en adicciones. Eso solo ahonda en la problemática, digo, la profundiza, pero la aleja de una perspectiva de salud integral que es desde donde tiene sentido abordarlo. Es decir, no hay ninguna especialidad, cuando al hospital Laura Bonaparte, en el caso de los lugares donde me desempeño, viene la derivación de un paciente porque usa drogas, realmente no hay nada particular y no hay nada distinto que uno hace en ese tratamiento que no haría en algún otro efector de hospital general, de atención primaria, porque el problema que subyace ahí es poner el foco de qué atendemos y qué no en las presentaciones, y no en lo que yo entiendo que es la razón de ser de un servicio de salud, y en nuestro caso de salud mental, que es la atención del sufrimiento humano, acompañar, aliviar, cuidar el sufrimiento que se presentará de distintas formas, en algunos casos, en una persona que tiene un problema con el uso de drogas, pero que eso de por sí, el uso de drogas no define nada. La necesidad, me parece, es de poder ubicarlo más como una presentación que rigidizarnos en diagnósticos y construir dispositivos especializados en base a esos diagnósticos, pero que hay que ir un poco más atrás. Después, obviamente, viene el cómo, ¿no? Que puede ser que alguien acceda a ese, de alguna forma, en esto que planteaba Carlos, digamos, la accesibilidad más primaria, hay turno, alguien atiende, pero luego hay una cuestión más de accesibilidad más ampliada, digamos, ¿no? Algo que defina todo el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, es decir, ¿qué hacemos? Y ahí entran en juego qué conceptualizaciones, qué categorías prestamos atención, qué discursos manejamos, ¿no? Y qué representaciones se generan a partir de esos
esos discursos. Porque uno puede estar atendiendo y sin definirse como abstencionista, es decir, sin pensar en que es la interrupción del uso de la droga la condición para el despliegue del tratamiento, igual no poder salir del foco en la sustancia, de constituir a la sustancia como el sujeto que determina el tratamiento. Entonces hablamos de recaídas, utilizamos planes farmacológicos que quizás no tienen ninguna evidencia que lo avale, se usa. Entonces, nuevamente, perdemos la dimensión del padecimiento, que hoy, que en esta situación particular, se presenta de esta forma. Entonces, cuando podemos correr un poco ese velo, digamos, es cuando podemos empezar a profundizar en la clínica. La clave, creo, que es que podamos construir digamos, sería menos prejuicio y más clínica. No, el prejuicio es una gran barrera. Y como decía al principio, digo, no tenemos derecho nosotros a que sea por nuestros propios prejuicios, cuestiones morales propias, definir qué se atiende y qué no, y cómo, ¿no? Porque digo, está la ley, además hay una modalidad que hay un marco normativo que dice qué y cómo. Y ahí estamos enmarcados. Entonces, profundizar en la clínica, eso implica la capacidad de construir equipos interdisciplinarios, pero no definidos de antemano. No es que hay interdisciplina porque a un paciente lo atiendan un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, ¿no? Tiene que ver en cómo se construye ese problema, cómo se define la multidimensionalidad y cómo nosotros constituimos un equipo que pueda dar respuesta a eso. Es decir, la interdisciplina es eso que se define cada vez, en cada situación, y eso va de la mano de la construcción de redes, que es complejo, pero que en la medida que sostengamos un modelo tan hospitalocéntrico va a ser difícil definir, y me parece que en esas conceptualizaciones que estoy marcando es donde una y otra vez profundizamos en el centro, al hospital, al segundo nivel, al que tiene los recursos, y si no estratificamos en niveles, si no entendemos que los problemas de salud se alojan, se atienden, se acompañan con otros. Si entendemos que la construcción de red no es derivar, no es tener una lista de recursos, el famoso recursero, donde uno sabe a quién llamar cuándo. Si uno puede correr eso a un costado y entender que la construcción de red implica la corresponsabilización frente a un problema multidimensional, y que eso va a implicar necesariamente la participación de actores de diversas instituciones, de diversos organismos, de diversos sectores. Recién ahí me parece que vamos a poder estar a la altura de atender la problemática. Todo esto, y por ahí, no sé cómo vengo de tiempo, pero me lleva como a pensar en reubicar las categorías diagnósticas que usamos. No restarle importancia a los diagnósticos, no ponerlos necesariamente en un segundo plano en cuanto a importancia, porque el diagnóstico orienta, porque el diagnóstico va marcando una línea de intervención, pero el problema es que muchas veces, a partir de un diagnóstico, y pongo también en diagnóstico quizás esta lectura que se hace del consumo problemático, ¿no? Que ese que lleva a pensar que tiene que haber instituciones o pensar que alguien tiene que ser derivado al especialista. Ahí me parece que perdemos un poco el hincapié en lo que creo que es fundamental, que es en nuestra tarea, en que las respuestas no están de antemano, en que el diagnóstico es orientativo, pero no sabemos a dónde vamos. Nosotros construimos equipos para poder
que nos vamos orientando en diagnósticos, pero que tenemos que entender que lo más importante es poder pensar en nuestras intervenciones, en los efectos de nuestras intervenciones, en entender que el devenir de una trayectoria está profundamente intrincado en el entre con los equipos de salud, que no hay enfermedades mentales cuyo devenir sea independiente del cuidado, a tal diagnóstico, tal pronóstico. Eso responde a otro modelo, entiendo yo, y a un modelo que entiendo que no está dando resultados, y desde ya que en el contexto de las problemáticas de consumo viene fracasando. Gaby, si querés ir redondeando. Bueno. ¿Vale? Yo entiendo que si entendemos la salud mental como viene planteada en el artículo 3 de la ley, como una cuestión determinada histórica, socioeconómica, culturalmente, biológicamente, psicológicamente, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, si podemos abordar desde esa complejidad y no tabicar, no ser nosotros los que van generando desde nuestra respuesta una fragmentación continua, si podemos trabajar, entender que tenemos que trabajar con otros, si entendemos que lo que subyace son padecimientos, si podemos correr un poco el foco de la sustancia para abordar la problemática, creo que va a haber claramente menos barreras al acceso de las personas que usan drogas. Va a ser contradictorio, muy contradictorio, decir yo no atiendo, tiene que ser derivado, y nos hagamos cargo de la función hermosa también que aceptamos tener quienes estamos ocupando estos lugares. Así que hasta ahí me parece. Gracias. Buenísimo, Gabriel. Nada, muchas gracias. Muy claro todo, y la verdad que es una mesa muy en sintonía. A mí me gustaría abrir algún pequeño espacio para preguntas. Sé que el tiempo es un poco tirano, pero le vamos a pedir a Guido unos minutos para ver si surgieron preguntas. A mí me surgieron un montón, pero vamos a abrirle al público la posibilidad de participar con algunas preguntas, ¿sí? Pueden desmutearse directamente y hacer la pregunta, ¿eh? O bien hacer un comentario o un aporte también. Bueno, yo voy a hacer un comentario. A mí en lo personal me gustó mucho la mesa, la presentación de todos. He tenido la suerte de poder escuchar a Alberto y a Carlos en varias oportunidades, en muchas oportunidades. A Ana María, la verdad no te había escuchado anteriormente, igual que a Gabriel, y bueno, me gustó mucho la presentación de todos. Me pareció muy interesante esta posición que vos marcaste, Carlos, en relación a no hay posibilidad de no tener accesibilidad. Yo creo que esto resume mucho de lo que se dijo en la mesa y de la perspectiva que tiene el Congreso. Eso es todo lo que quería decir y agradecerte. Muchas gracias. Sí, si me permitís por ahí, para que sea claro, porque es un concepto que parece contradictorio, porque venimos a hablar de la accesibilidad como si hubiera un campo posible de inaccesibilidad, y si no especificamos a qué es lo que tenemos que acceder, no entendemos cuál es el concepto de inaccesibilidad que aplicamos. Yo digo que hay universos desencontrados que hacen que se acceda a un lugar o al otro. No hay un no lugar. El no lugar es un lugar imposible para el hombre, salvo que esté perdido en alguna circunstancia que en general ocurre por expulsiones y no por la condición particular de los sujetos. Entonces digo, si no podemos acceder al sistema de derecho, accedemos a un sistema totalitario. Es inevitable ese cruce. Por eso planteaba
de que es falsa la opción de que no haya accesibilidad. Se accede a un lugar o se accede a otro. Divina la aclaración. Me parece que lo que tuvieron casi en común todas las exposiciones, y vale la pena destacarlo, digo, a pesar de que todos tenemos como una posición bastante parecida en relación a las leyes que garantizan derechos, las famosas leyes 26.000 que garantizan derechos, y algunas otras más viejas también. Pero yo coincido con Carlos en que el no lugar es solamente por exclusión o por estigmatización o segregación, que también, digo, desde Alberto para adelante todos más o menos planteaban lo mismo. Ahora, también entiendo que la falta de ajuste de los gobiernos, de los estados en realidad, de los distintos gobiernos, pero de los estados, a las mismas leyes votadas por los mismos estados. Digo, se supone que las leyes están votadas por nuestros representantes, es decir, que están votadas por todos nosotros, con lo cual, tanto la ley 448 de Ciudad de Buenos Aires, que es donde estábamos, como la 26657, digo, están votadas por todos nosotros y aceptadas por todos nosotros, en más o en menos, pero aceptadas por todos nosotros. Algunos participamos un poco más, otros prefirieron excluirse de la discusión o oponerse abiertamente a alguna discusión y pretender seguir discutiendo lo que ya está discutido. En todo caso, lo que sí me parece es que no estamos cumpliendo con las leyes, y esto sí entiendo que es un problema, que no cumplimos con las leyes, como decía Gabriel, cuando excluimos a un paciente que va a consultar por determinado sufrimiento en un hospital y le decimos, no, esto es un hospital general, o como alguna vez me dijo algún director de hospital, no me vas a querer meter a los drogones adentro del hospital. No, digo, a ver, directamente yo ejercí algunas funciones de responsabilidad y la verdad es que tuve que intentar forzar algunas situaciones, y las respuestas en privado, digo, eran estas. En algún otro momento era, no me querés meter a los loquitos dentro del hospital. Digo, los que nos venimos dedicando a esto sabemos de qué se trata. Sí me parece entonces la importancia del respeto a la ley. El respeto a la ley quiere decir también crear los dispositivos que están planteados en la ley y que, como decía Carlos, estamos endeudados. Digo, estamos endeudados desde hace 10 años, estamos endeudados desde hace 20 años, seguimos generando hospitales nuevos sin servicios de salud mental. Digo, con lo cual, hace 20 años, más de 20 años, planteábamos la obligatoriedad de generar dispositivos de internación en hospitales generales, en los hospitales, con la complicación de que los hospitales, como ya no tenían espacio, o como todos los espacios simbólicos y geográficos estaban ocupados, era más difícil, generamos hospitales nuevos, pero no les ponemos dispositivos de internación en salud mental. Con lo cual, reduplicamos el incumplimiento de la ley. Y además, desconocemos los dispositivos que ya existen. Por ejemplo, la otra base de encuentro es un dispositivo existente, conocido por todos, de primer nivel de atención, pero que no tiene inscripción simbólica. Digo, no existe simbólicamente, existe en el imaginario de todos. Todos imaginamos que hay un lugar que además tiene la sede física, pero en el dispositivo simbólico, legal, la verdad es que no tiene un reconocimiento formal. Entiendo que poner este tema de los consumos problemáticos sobre la mesa nos va a permitir avanzar en la formalización de estos dispositivos y en la multiplicación de este tipo de dispositivos que permitan, un poco como decía Gabriel, digo, generar equipos inclusivos, entre todos, generar una cultura de cuidado en lugar de una cultura de exclusión, internación o expulsión. Gustavo, ¿Puedo agregar algo, Edgardo? Sí, claro. Y después me parece que Gustavo Zulsinki quería hacer alguna intervención. Bueno. No, yo lo que quería agregar es que también tiene que ver con los lineamientos, digamos, con las decisiones políticas, digamos, como toda cuestión que tiene que ver con el orden público. También es importante, digamos, tengamos en cuenta que en el pasado la mayoría de quienes deberían llevar a cabo las políticas para que se cumpla la ley de salud mental estaban en contra, digamos, ¿no? Están, digamos, ¿no? Que cada uno se haga cargo de lo... Entonces, eso, la verdad,
poner a cuidar al lobo, al lobo, a las ovejas, me parece que eso es... Entonces, digamos, ya pasó un tiempo bastante largo como para entender la ley, y bueno, esto yo lo digo porque tal vez no sea así, pero bueno, había un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que es, digamos, adherir a la ley. Digamos, esto está buenísimo, pero cuando uno ve la interpretación que se le hace a la ley, a mi criterio es erróneo. Por ejemplo, existe el proyecto de hacer monovalentes el Borda, el Moyano y el Tobar García, cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires no necesita más hospitales generales, sino lo que necesita es que los hospitales generales que están se adecúen a la ley y los monovalentes también se adecúen a la ley. Y lo que necesitamos son dispositivos intermedios, bueno, todo esto que enumeró Carlos, dispositivos intermedios, cooperativas, hospitales de día, casas de medio camino, dispositivos habitacionales, digamos. A mí me parece que si ese es el proyecto, nunca lo vi escrito, se dice, ¿no?, que es la idea, lo que vamos a tener ahí es mayor segregación, digamos, porque tendríamos hospitales para locos, locas y loquitos, digamos que antes por lo menos las locas, los locos y loquitos tenían la posibilidad, si tenían que operarlo de apendicitis iban a un hospital general. De esta manera lo que tendríamos es un cerco mucho mayor que no salgan, digamos. Entonces, bueno, tendríamos terapia intensiva para locas, locos y loquitos, cardiología. Entonces, si este es el proyecto, no sé si por ahí hay alguien que tiene acceso, hablando de acceso a los que toman las decisiones, yo creo que esto me parece que sería bueno que se revea, porque, digamos, todos esos profesionales los necesitamos para otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces se interpretan las leyes a la manera que a uno le conviene, como en algún momento, bueno, había que sacarle un pedazo al Borda en nombre de la ley de salud mental, cuando en realidad el proyecto era otro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, y es como Gramsci decía, lo viejo, cuando lo viejo no murió y lo nuevo no termina de nacer, aparecen los monstruos. Y los monstruos en el 2020 justamente aparecieron de una manera impresionante, como aparecieron allá en 2017, que me parece que hay que recordarlo, cuando se intentó cambiar por decreto una ley y evidentemente hay un consenso generalizado, tanto de diferentes actores y también de partidos políticos y todo, que lo que generó es que salte por los aires el director nacional de ese momento que quería llevar a cabo ese nefasto cambio. Así que bueno, no, quería decir esto, que muchas veces, digamos, las decisiones políticas nos tocan, y también tenemos que tener en cuenta que como profesionales de la salud no tenemos derecho a tener prejuicios, a tener estereotipos y todo esto, digamos. Si yo los tengo, digamos, cuando estoy delante de una persona que sufre, los tengo que correr y ver a esa persona y no lo que me representa para mí, digamos, ¿no? Entonces, esto era lo que quería decir, nada más. Gracias, Edgardo. Gracias, Alberto. Estamos pasados de tiempo. Yo diría que tenemos un minuto para cerrar. Edgardo, si le parece bien, doctor. Yo entendí que Gustavo quería hacer un comentario. No sé si, Gustavo, estás por allí, que ahí te vi. Tenés un minuto. Sí, ¿qué tal? Gracias. Bueno, un saludo para todos. Gracias por permitirme participar. Digo que esta mesa, excelente en todos sus aspectos. El tema es que me parece que no podemos dejar de hacer mención en esta mesa a la esquizofrenia jurídica existente en la Argentina con la ley 23737, que aún sigue vigente después de que 10 años... 11 años a esta parte, tenemos una ley que es absolutamente antagónica, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que debería haber derogado, no solo en las prácticas, sino también
en la letra de la ley a la 23.737. Y lamentablemente seguimos sufriendo las consecuencias, sobre todo en un tema tan importante como la accesibilidad, de una ley que considera a los usuarios de drogas como delincuentes. Con lo cual me parece que ahí empezamos empieza el meollo de todos los males, que ya lo venimos denunciando desde los primeros inicios de los años 89 que surgiera la ley. Edgardo es alguien que también vino en esta misma línea, Carlos, Alberto, digo, aquí estamos en esta mesa unos cuantos que ya tenemos unos cuantos años de camino recorrido y con la denuncia incesante de esta situación. Bueno, hacérselo saber a las nuevas generaciones que tenemos que presionar para que esta ley se derogue. Muchas gracias. Muy bien, nada, muchas gracias. Vamos a ir cerrando la mesa, que estamos hasta un poco excedidos. Nada, les agradezco mucho a todos. Está claro, incluso con la última intervención de Gustavo, nos queda todavía mucho por recorrer. No somos optimistas, somos quejosos, pero seguimos trabajando, así que vamos a seguir cambiando el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un lujo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la invitación y sigamos luchando. Por favor, al contrario. Lograr los objetivos. En el link, en el chat, el link para la próxima mesa, que es perspectiva de género. Hay que ingresar a través de ese link. Buenas que... No está, Bueno, chao. Chau, chau. Gracias. Igual está ahí en el campo.